He dividido la presentación en 4 partes. En la primera, en la introducción, expondré la necesidad, de dónde surge la necesidad de un nuevo método de diseño. En la segunda, expondré el diseño basado en desplazamientos, contextualizado en el actual diseño basado en fuerzas. Si no están familiarizados con estos temas, los vamos a revisar brevemente. En la tercera parte expondré las aplicaciones. Voy a exponer 2 ejemplos de aplicaciones del método de diseño para que ustedes comprendan la utilidad. Y al final haré unos muy breves comentarios finales. Antes de comenzar con un nuevo método de diseño es importante preguntarnos para qué queremos un nuevo método de diseño si ya tenemos estructuras diseñadas, algunas han resistido sismos. ¿Por qué necesitamos otro? ¿Y para qué lo necesitamos? Y sobre todo, ¿quiénes son los responsables de hacerlo? Esta es una representación de la sismicidad global, aunque es poco claro distinguir la magnitud de los sismos aquí, porque depende del tamaño del círculo. Para fines de esta presentación, lo relevante es saber que los sismos están delimitados, muy bien definidos en los bordes de las denominadas placas tectónicas. Sabemos actualmente los lugares donde ocurren los sismos, sabemos también cómo se originan, sabemos su magnitud y sabemos también qué zonas del planeta son susceptibles y vulnerables a los efectos de uso. Si ustedes observan, hay varias ciudades muy cercanas a las zonas sísmicas. Un estudio de hace aproximadamente una década estima que las pérdidas humanas por sismos combinados, sismos compuestos mayores a 6 en la escala de Richter en 20 países, son los que se muestran. Es importante notar que lo que quiere decir esta tabla no es que si ocurre un sismo mayor que 6 en alguna de estas ciudades vaya a causar ese daño. Simplemente establece que el posible daño, la posible pérdida de vidas en el acumulado de varios sismos mayores que 6 puede llegar a ser de ese número si no se toman las medidas necesarias para contrarrestar esas pérdidas. Generalmente se piensa que la Ciudad de México es la única ciudad en el país vulnerable a sismos o que puede tener algunas pérdidas debidas a sismos, y no es así. En lo que es la costa de Guerrero, Michoacán, incluso Puebla, pero no solo eso, Tijuana y Mexicali están también marcadas como unas posibles zonas de pérdidas humanas significativas. Mexicali, muy cercana a la falla de San Andrés, puede tener pérdidas considerables. Los sismos producen, por supuesto, pérdidas humanas, pero también económicas, interrupción de la infraestructura. En esta presentación, por el contexto, voy a enfocarme en lo que es el resguardo de vidas humanas. Conviene entonces notar y preguntarse qué ocurren o por qué ocurren estas pérdidas. Un motivo de las pérdidas es en sí misma la falla estructural, el daño estructural que puede traer consigo la pérdida de vidas humanas, pero no es el único daño que ocurre cuando un sismo afecta a la estructura. También pueden ocurrir desplazamientos, deslizamientos de tierra, hundimientos del suelo, interrupción de los servicios, incendios originados por estructuras que han colapsado, y eso también produce pérdidas humanas. Voy a enfocarme en el aspecto estructural. Estos son daños ocurridos en un sismo muy reciente en abril en Kumamoto, Japón. Pueden ustedes observar, esta es una escuela. Hay algunos
desplazamientos excesivos, unas inclinaciones en las columnas, que si bien no hicieron colapsar al sistema, sí lo han dañado de manera considerable. Otro ejemplo es este mismo temblor, durante este mismo sismo, una estructura colapsa en una parte, pero no en las restantes. Y cuando ocurre esto, a lo largo de la historia, la sociedad y los ingenieros, como parte de la misma, nos preguntamos por qué se hizo mal, por qué algunas partes se dañaron más que otras. ¿Por qué ocurren este tipo de daños? Esto es en la base de las columnas. ¿Qué pasó? Este es otro ejemplo de un daño estructural. Es el sismo de Chile, 1985. Estructuras relativamente recientes, dañadas, colapsadas, estructuras antiguas también, pero que sin embargo no han colapsado, y preguntamos por qué unas sí y otras no. Porque incluso partes de una misma edificación se dañan y las otras parece que no tienen ese daño severo. Este es un ejemplo muy típico de la ciudad. El mes pasado cumplimos 31 años de que se registró este sismo. Y conviene preguntarnos qué ha cambiado, qué hemos cambiado a nivel mundial y a nivel local para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, necesitamos una nueva concepción en la forma en cómo diseñamos las estructuras. Los daños que recién vimos se deberán a qué. Básicamente hay 3 factores que modifican o que influyen en la respuesta estructural, a saber, el primero son las características propias del sismo, las características del suelo donde está ubicada la estructura, y el tercero es la estructura misma. Supongamos por un momento que ocurre una ruptura en alguna de las placas, se origina un sismo. Si lo vemos desde arriba, observaremos que las ondas se propagan, las ondas sísmicas se propagan con la información del contenido energético del sismo, la magnitud del sismo también. Si ahora pensamos que hay 2 estructuras arriba, desplantadas sobre un suelo que tiene sus propias características de contenido de agua, de resistencia, de rigidez, su propio periodo. Todo eso se acumula y todo eso es lo que influye en la respuesta final de una estructura. Agreguémosle ahora las características de la propia estructura. No responden de la misma forma a 2 estructuras diferentes. No responde igual un edificio habitacional o de oficinas de 2 niveles que un gran anuncio espectacular. Mientras uno tiene una rigidez considerable, el otro es más flexible, uno tiene mayores elementos resistentes y el otro solamente tiene uno. Uno está desplantado sobre un área mayor y el otro solamente ocupa una pequeña área del terreno. Como no podemos, con nuestro actual nivel de conocimiento y nuestra tecnología actual, modificar las características del sismo, esto no lo podemos modificar. Podemos modificar muy poco las características del suelo, solamente algunos mejoramientos por capacidad de carga, pero no podemos cambiar el periodo de vibración, no podemos hacerlo homogéneo, no podemos hacerlo elástico. Nos resta entonces modificar lo que sí podemos cambiar, que son las características de la estructura. Eso lo podemos hacer. Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Ahora conviene preguntarse ¿y qué vamos a hacer o qué esperamos de la estructura? Si vamos a diseñar una estructura, ¿cómo esperamos que sea la respuesta ante un sismo?
Para eso se ha desarrollado el denominado diseño por desempeño, que es una filosofía en la que para un nivel de daño asignamos un nivel sísmico y de esa forma podemos controlar lo que la estructura nos puede ofrecer durante un sismo. Supongamos, por ejemplo, una estructura convencional, una casa-habitación. ¿Qué esperaríamos nosotros? Un sismo frecuente son esos sismos frecuentes que ocurren muy ocasionalmente, generalmente de baja intensidad. Conforme vamos subiendo en intensidad, el sismo es menos probable, la magnitud de un sismo intenso es menos probable. Para una casa-habitación, por ejemplo, esperaríamos que ante un sismo de baja magnitud siga operando normalmente, que no interrumpa nuestras labores. Para un sismo de mediana intensidad esperamos que, quizá si nos interrumpe un poco, nos salimos, pero podemos volver a operar de forma inmediata. Para un sismo ya de magnitud de mediana más intensa, esperamos que quizá se pueda dañar, que su daño sea reparable, para que en un futuro lo hagamos y podamos ocuparla otra vez. Y para un sismo extremo, el sismo más extraordinario que podamos prevenir, pues que la estructura se dañe mucho, incluso que el daño sea irreparable, pero que no colapse. Eso implica que si no colapsa, la seguridad de vida está garantizada. Para una estructura más importante, como puede ser un hospital, pues esperamos que no llegue a esto, que simplemente pueda ser reparable y pueda ser funcional. Estructuras más importantes como una nuclear eléctrica esperamos que siempre esté en operación o se pueda operar de forma inmediata. Esto es el diseño por desempeño. Conceptualmente es que para un nivel de daño durante un sismo de diseño asignamos a cada una de las estructuras uno de sus objetivos a cumplir. Y eso los reglamentos lo hacen ya con la filosofía integrada bajo la consideración de que un solo criterio de desempeño y su correspondiente nivel sísmico de diseño satisfacen los tres objetivos, específicamente el tercero. Esto es lo que dice el reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Lo pongo como ejemplo, aunque otros reglamentos dicen algo muy parecido. Y es que aquí lo pueden observar que bajo el sismo máximo probable no habrá fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas, aunque se pueden presentar daños que alteren el funcionamiento del edificio. Lo dicen los reglamentos y la pregunta es, ¿se cumple? ¿Se podrá cumplir? ¿Lo cumplen ahora los actuales métodos de diseño? Vamos a revisarlo. Actualmente, los reglamentos de diseño, la mayoría de ellos, y el de México específicamente, se basa en el diseño basado en fuerzas. Este es un método de diseño en el que el objetivo es que la estructura resista fuerzas sísmicas predefinidas y los desplazamientos de sus miembros no excedan valores permitidos por condiciones de servicio. Y es muy sencillo, conceptualmente es sencillo. Dada una estructura, cuando se le somete a un sismo, la estructura responde, la estructura se mueve. Se mueve debido a las fuerzas sísmicas que produce el movimiento del terreno, y cuando se mueve, por supuesto, se desplaza. Esto es la filosofía del diseño basado en fuerzas. Las fuerzas pues las calculamos con la ley de Newton, conceptualmente sería la masa por la aceleración del terreno. Con eso estamos diseñando actualmente. Y entonces lo que se espera es seleccionar un adecuado nivel de resistencia para que la estructura se deforme en el intervalo elástico sin colapsar. ¿Qué significa esto? Que cuando la estructura se somete a un sismo,
va a responder no necesariamente en el intervalo elástico, pero aún si alcanza el inelástico no va a colapsar. Conceptualmente, en el diseño basado en fuerzas, la estructura se simplifica como un sistema de un grado de libertad, solamente con una masa, con sus propias propiedades de rigidez. K es la rigidez, la letra griega xi es el amortiguamiento de la estructura. Y esto se somete a una aceleración, la aceleración espectral del terreno. Los reglamentos la simplifican como unas curvas rectas de 3 o de 4 ramas, dependiendo de las características del suelo y del sismo. Aprovecho también para mostrar la dinámica del sistema de un grado de libertad. La ecuación de movimiento que define cómo se desplaza este sistema está dada en términos de la ecuación 2.1, su frecuencia natural y su periodo. El diseño basado en fuerzas ahora es conceptualmente muy sencillo. ¿Qué hacemos? Primero proponemos algunas secciones, generalmente para edificios. Arquitectura nos da ya algunas secciones, y para otro tipo de estructuras, pues en base a experiencia o un diseño preliminar podemos conocer este tipo de secciones. Calculamos su periodo de vibración, su aceleración espectral, después algunos parámetros estructurales, fuerzas sísmicas, finalmente articulaciones plásticas, revisamos desplazamientos, si están dentro de un límite preestablecido por reglamentos, seguimos diseñando la estructura, y si no, pues simplemente regresamos, seguimos iterando hasta que estas condiciones se satisfagan. Revisaré algunas deficiencias, limitaciones en realidad que tiene el método. Este método se desarrolló varias décadas antes de que se desarrollara el diseño por desempeño, entonces no sorprende que no cumpla o que sea difícil de acomodar los requisitos de un método nuevo a un método ya bastante antiguo, aunque es cierto que se ha modificado en años recientes. ¿Qué es lo primero que tiene, la primera limitación que tiene este diseño basado en fuerzas? Vimos brevemente, conceptualmente, que tenemos 4 objetivos de desempeño: operacional, seguridad de vida y prevención de colapso. No queremos llegar al colapso, por supuesto. Y para eso, el método basado en fuerzas supone que el periodo de la estructura es elástico, se calcula de manera elástica. Y eso pues es una imprecisión. En realidad, cuando las estructuras se someten a sismos intensos, el periodo deja de ser elástico y el periodo ahora es un periodo inelástico. ¿Por qué? Pues porque la estructura se degrada y disipa también energía con ese tipo de comportamiento. Sin embargo, este método actualmente considera que el periodo es elástico. La segunda limitación es la relación de resistencia y ductilidad. Para considerar ese comportamiento inelástico, los reglamentos de diseño establecen factores de reducción. Por ejemplo, este método basado en fuerzas supone que el desplazamiento elástico en algún momento será igual al desplazamiento inelástico de la estructura durante un sismo intenso. Bueno, si esto pasa, entonces la ductilidad máxima de un sistema 2, por ejemplo, pues sería su desplazamiento máximo entre el desplazamiento elástico 2. Pero resulta que eso no es otra cosa más que la fuerza entre un factor de reducción que tienen los reglamentos. Entonces, en sistemas inelásticos la resistencia es menos significativa que el desplazamiento. Los factores de reducción en realidad pues prácticamente no influyen en el desplazamiento máximo. Los factores de reducción
Los reglamentos usualmente los denominan como Q o R, que son los factores de comportamiento sísmico, no influyen en el desplazamiento máximo de la estructura. Veamos una tercera limitación. Para considerar que la estructura en realidad se comporta de manera inelástica, los reglamentos de diseño establecen factores de reducción. Dado un espectro elástico, que es el que establecen en el diseño, establecen estos factores de reducción. Pero ¿qué pasa con esos factores? Pasa que para un comportamiento sísmico y de ductilidad iguales, se les puede asignar una geometría diferente. Por ejemplo, si consideran ustedes una columna de un puente, el reglamento les asigna un mismo factor Q, un mismo factor de comportamiento sísmico, pero la ductilidad, la expresión para la ductilidad pues es la ecuación 2.6 y vemos que está en función de la altura. Entonces no puede ser que se asigne un mismo factor a columnas de diferentes alturas. Eso es una incongruencia. Bien, por eso ha surgido un nuevo método de diseño basado en desplazamientos que pretende corregir conceptualmente y en la práctica todo lo que el método basado en fuerzas deja a la estructura sin una defensa ante sismos inversos. Conceptualmente, el método de diseño basado en desplazamientos es que dado un desplazamiento máximo predefinido, la estructura bajo un cierto sismo de diseño no exceda ese valor. Ahora ya el desplazamiento es el parámetro que indica el nivel de daño, ya no son las fuerzas, ya no es lo que resiste el elemento, sino cuánto se puede desplazar el elemento sin sufrir un tipo de daño. Conceptualmente es así. Para fines de comparación he puesto un diagrama similar al que mostré para el método basado en fuerzas. Y conceptualmente pues comenzamos prácticamente igual: secciones preliminares, objetivo de desempeño, un sistema equivalente de un grado de libertad. Calculamos un desplazamiento espectral, verificamos si el desempeño sísmico es adecuado. Si es así, procedemos con las fuerzas de diseño y el diseño por capacidad. En caso opuesto, pues modificamos. En algún punto, el diseño basado en desplazamientos es flexible, no es simplemente que tengamos que seguir esto, simplemente podemos hacer algún ajuste en algún momento y en algún parámetro durante el proceso de diseño. Voy a exponer lo que es el objetivo de desempeño. Vimos daños estructurales al inicio y algunos de esos daños fueron causados por un desplazamiento excesivo. Por eso necesitamos controlar un desplazamiento excesivo. El objetivo de desempeño puede variar para cada elemento estructural, sean vigas, columnas, muros o incluso estructuraciones. Varía si es edificios, puentes, tanques elevados. Para edificios estructurados con marcos, por ejemplo, Priestley ha propuesto esta ecuación para calcular el desplazamiento equivalente que podría tener un sistema. Con este desplazamiento objetivo pretendemos limitar el daño. En los ejemplos que mostraré en la sección 3 podremos ver cómo se usa este parámetro. Una cuestión relevante en el método de diseño
desplazamientos es la forma en cómo se simplifica el sistema de umbral de libertad. En esto se parece al método basado en fuerzas, en ambos se simplifica el sistema umbral de libertad. La simplificación en sí misma ya produce una imprecisión. Por ejemplo, ya los modos superiores de vibración ya no se cuentan, solamente estamos considerando en ambos métodos la contribución del modo fundamental. Bien, la simplificación de este sistema la hacemos suponiendo que vamos a tener un sistema equivalente con su propio periodo, su propio amortiguamiento, su propia rigidez, pero que el sistema va a ser elástico. Es decir, un sistema real inelástico, en el método por desplazamientos lo hacemos un sistema elástico con sus propias propiedades dinámicas. ¿Y cómo calculamos el periodo? Esta es una diferencia importante cuando comparamos con el método basado en fuerzas. El periodo ya lo calculamos de manera inelástica, ya consideramos la rigidez secante a máxima deformación. Lo que quiere decir es que ahora esta rigidez ya no es la rigidez inicial, ya es la rigidez en el momento del desplazamiento máximo. Y se calcula por un sistema de la libertad con la ecuación que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo poder llegar a esto, a sus propiedades equivalentes? Mediante una técnica denominada linealización equivalente, es como podemos establecer el periodo y el amortiguamiento de un sistema elástico a partir de uno inelástico. ¿Y eso cómo se logra? Conceptualmente es de la siguiente manera. Consideren un espectro elástico, un espectro de desplazamientos elástico y un espectro de desplazamientos inelástico. En algún punto, este desplazamiento prácticamente coincide o prácticamente coincide. Pueden tener algún error denotado por la E. Hay un error, pero también hay una variación. Para el espectro elástico, supongamos que tenemos una estructura elástica con un periodo T0 y una inelástica con un periodo TQ. Bueno, pues si conocemos esta variación o si conocemos el error, podemos determinar la correspondencia entre el espectro inelástico y el espectro elástico. En algún momento estos van a coincidir. Y eso produce una serie de ecuaciones que están en función de la ductilidad. Se han propuesto varias en realidad y dependen del tipo de histéresis, del tipo de sismo también, del tipo de material que se trate. Voy a presentar dos de las más recientes. Estas son muy recientes de estos autores y están divididas en base a una ductilidad. Yo he propuesto otras junto con el profesor Igarashi de la Universidad de Kioto y tenemos también una ecuación para calcular a partir de un periodo inicial elástico y de una determinada ductilidad el periodo equivalente de la estructura. Con esto se calculan las propiedades equivalentes. Por supuesto, al hacer esto hay un error inherente, no es exactamente lo mismo. Es un error que es cuantificable. Aquí presento una estimación para las ecuaciones que he desarrollado. La línea continua es el espectro de desplazamientos inelástico y la línea discontinua es el elástico equivalente. Si observan, ya que se conoce esa variación en el periodo,
se pueden construir estos espectros. Por supuesto hay algún error asociado, pero es en términos generales muy similar. Esto es la linealización equivalente. Cuando se compara el comportamiento de estas ecuaciones, la exacta contra la linealización equivalente, pues en términos generales es una aproximación muy aceptable. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que estas están hechas para unos sismos específicos. Cuando se comprueba con los sismos originales, con las condiciones ideales con las que fueron obtenidas, por supuesto el error es mínimo. El problema es que no sabemos el sismo que va a ocurrir en un futuro, y eso ya nos limita. Entonces nos hace que estas ecuaciones, que para los sismos que se usaron en su desarrollo son muy precisas, para otros pueden no ser lo suficientemente precisas. Esto lo podemos ver en esta gráfica. He calibrado las dos ecuaciones de Gallaudet y las que yo he propuesto para el sismo de México 1985. En ambos casos, por supuesto, si fuera exacto, deberían tender a uno, pero no es así. Ambas tienen una variación. Sin embargo, para utilidades bajas, las ecuaciones que he propuesto pues tienen un error menor que las propuestas por otros investigadores. Eso no significa que este comportamiento siempre sea así para cualquier tipo de sismo. Es importante notar que estas variaciones pueden afectar a la precisión cuando se usa el método de diseño basado en desplazamientos. Sin embargo, este tipo de variaciones también lo tiene el método basado en fuerzas. El factor R, el factor de amortiguamiento ya también tienen inherente un tipo de error muy parecido a estos que muestro. Bien, ya he revisado cómo se obtiene el periodo equivalente. Ahora expondré brevemente cómo se obtiene el amortiguamiento equivalente de la estructura de Muralla de Libertad para usarse en diseño basado en desplazamientos. Conviene primero notar que el amortiguamiento procede de dos fuentes: el amortiguamiento elástico y el amortiguamiento histerético. El amortiguamiento histerético es el que se origina cuando la estructura se somete a un sismo y se comienza a agrietar, cuando empieza a incursionar en su intervalo inelástico. Esta área dentro de la curva en realidad es proporcional al amortiguamiento. Mientras mayor área tengamos, mayor amortiguamiento histerético tendremos. Un desarrollo similar produce este tipo de ecuaciones de amortiguamiento equivalente en función del amortiguamiento inicial, del periodo y de la ductilidad. Es importante notar que dependen de tres parámetros. Es el punto ahora con el desplazamiento inelástico, que depende en realidad de la rigidez inicial. En el método basado en fuerzas, suponemos que la rigidez inicial es cuando la estructura aún se comporta en el intervalo elástico, pero en realidad no es así. Esto sería el amortiguamiento equivalente ya para una estructura que es inelástica. Es menor también. El área bajo la curva, el área dentro de la curva, nos da es un indicador del amortiguamiento equivalente. Nos resta ahora, para definir nuestro sistema de un grado de libertad equivalente, hemos revisado el amortiguamiento, el periodo. Revisaré ahora las masas y la rigidez. ¿Cómo se obtiene la masa equivalente? Depende en realidad del tipo de estructura.
Para puentes es muy común utilizar la masa del primer modo de vibrar. Para edificios, por ejemplo, estructuras con marcos, hay otras ecuaciones. Para muros también tienen sus propias formas en cómo calcular. En todo caso, la masa del primer modo de vibrar sí es un buen indicador de la masa equivalente. La rigidez equivalente se calcula en la ecuación del periodo, simplemente sustituyendo D por el periodo equivalente que calculamos como lo he presentado antes. Finalmente, antes de pasar a algunos ejemplos, es importante notar que el espectro de desplazamientos es ahora lo que nos va a indicar el desplazamiento máximo para un determinado tipo de estructura. Y este se obtiene a partir del espectro de aceleraciones con la ecuación mostrada. Simplemente es multiplicar por el periodo al cuadrado dividido entre 2pi al cuadrado. Lo que muestro aquí es que al igual que el espectro de aceleraciones, el espectro de desplazamientos también se puede afectar por un valor de amortiguamiento en caso de que sea mayor al 5%. Los reglamentos de diseño usualmente establecen un 5% de amortiguamiento para las estructuras. Voy a presentar conceptualmente y en términos generales dos ejemplos de aplicaciones. La primera es un edificio convencional. Por convencional quiero decir que no tiene ningún tipo de disipación de energía sísmica. Un edificio como los encontramos usualmente en las calles. La metodología que he usado es básicamente la que ha desarrollado el profesor Blixley. Le he modificado un poco, pero en esencia lo que van a ver está basado en su trabajo. Y la hemos aplicado a un proyecto real. Este es un edificio real de uso hotel. Esta es la concepción arquitectónica. Es un edificio de 10 niveles. Esta es la vista. Una vista lateral. Y esta es la distribución arquitectónica. Sé que es complicado verlo, pero todos los entrepisos son de 3.05, excepto los primeros dos que son de una altura de 3.95 metros. Esta es una planta tipo. Se pueden observar la distribución de columnas. En cada eje de columnas hemos colocado traves y un sistema de piso rígido. Esto es el modelo que se realizó para la verificación del diseño de esta estructura. Estas son las cargas y las características de los materiales. Este edificio va a estar ubicado en una zona de alta sismicidad en México, en un suelo firme. Este es el mapa de la sismicidad de México establecido en el Manual de Diseño de Obras Civiles 2015 de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, para diseñar esta estructura entonces conviene seguir la metodología de diseño. He enumerado esta metodología para que sea una fácil comprensión con los pasos de diseño. Primero debemos de conocer el sismo y el espectro de diseño. Este es el espectro de diseño para esta zona. Ustedes se lo pueden obtener del PRODISIS. El PRODISIS es el programa que
calcula este tipo de periodos, dado un periodo de retorno, una cierta sismicidad en la República Mexicana, elaborado por la Comisión Federal de Electricidad. Para la verificación siempre es importante un sismo compatible con este espectro. Este es un sismo artificial en realidad, un sismo artificial compatible con el espectro de desplazamientos. Lo primero que se hace es calcular los desplazamientos de entrepiso. Aquí he graficado los desplazamientos de entrepiso. Cada círculo representa una masa de un piso y se calcula con la ecuación 3.1 en función simplemente de las alturas. Para convertir esto a un sistema equivalente hay entonces la necesidad de transformarlo a una masa equivalente, una altura equivalente y establecer un desplazamiento objetivo. Este desplazamiento objetivo será el que nos limite el daño estructural. Todos los aspectos numéricos los he omitido y simplemente he mostrado los resultados para una mayor claridad. La altura equivalente es de 24 metros, originalmente tiene 35.5 metros la altura. La altura equivalente en este caso es aproximadamente el 70% de la altura original. La masa equivalente del edificio también se ha calculado en estas ecuaciones y aquí se observa el desplazamiento objetivo que son 0.5 metros. Si esto fuese un sistema de libertad, esperaríamos que se desplazara 0.5 metros. Ahora el siguiente paso es la ductilidad de diseño. La ductilidad, por definición, es un desplazamiento máximo entre el desplazamiento de influencia. El desplazamiento máximo lo tomamos como objetivo, que es 0.5, y delta Y, este delta Y vale 0.33 metros en este caso, y es función de las propiedades del material y del elemento. La ductilidad resultante entonces es aproximadamente 1.5. Se calcula el amortiguamiento equivalente. Yo he utilizado las ecuaciones que he propuesto, aunque también el profesor Christie ha desarrollado las suyas. Es importante notar la variación que puede haber entre unas y otras. Y no es demasiado menor, es del 20%. Cuando se use alguna ecuación es importante que se revise las limitaciones que tiene, los alcances que puede tener, para que puedan utilizar la que más se corresponda con su proyecto. Bien, cuando esto pasa entonces ya se puede tener el periodo y la rigidez efectiva. En este caso, el periodo es de 2.34 segundos. Lo he leído del espectro de desplazamientos, ya que conozco el amortiguamiento equivalente. Simplemente se lee del espectro y la rigidez se calcula mediante esta ecuación, que es en realidad la ecuación del periodo. Con todos estos datos, pues ya tenemos las fuerzas de diseño, que el cortante en la base, simplemente la rigidez equivalente por el desplazamiento objetivo, he calculado el cortante en la base. Nos restaría entonces distribuir las fuerzas. Muy parecido a lo que se hace en el método estático del diseño basado en fuerzas. Como pueden ver, conceptualmente no es complicado el método basado en desplazamientos. Da la impresión de ser muy parecido al método estático que actualmente usamos en el diseño. A partir de aquí, lo único que restaría es diseñar los elementos por capacidad, como actualmente se hace. Esa parte ya está cubierta en los actuales reglamentos. Y voy a concluir el ejemplo en esta sección.
Presentaré brevemente ahora una estructura que es un puente con disipación de energía. La disipación de energía sísmica no es otra cosa más que la producen más bien dispositivos que disipan esa energía sísmica para que la estructura no se dañe. Esta es una representación de un puente. La columna o pila. Entre esta columna y la trave, en este caso tenemos un aislador sísmico, así le llamamos, y también un amortiguador viscoso. Este amortiguador viscoso se rige por la ecuación 3.7 y de esta forma calculamos la fuerza que ejerce este dispositivo. Usualmente no se colocan simultáneamente, ya sea que se coloque uno o se coloque otro. La motivación para colocar ambos se debió a un proyecto real en el que las fuerzas de sismo eran demasiado intensas para un puente muy complejo. Por esa razón tuvimos que estudiar el método para diseñar con ambos dispositivos. La metodología de diseño la presento, aunque la pueden consultar también. Es un trabajo publicado en el 2012 que desarrollé junto con el profesor Grash también. Básicamente sigue los mismos pasos de diseño, pero con una pequeña diferencia. La columna debe ser elástica y eso ya nos cambia las condiciones de diseño. Voy a revisar, igual que el ejemplo anterior, los pasos de diseño. Primero, el tipo y la localización. Es un puente pequeño, dos claros, con 3 ejes de columnas con diferentes alturas. Se localiza en una zona de alta sismicidad de Japón. Se espera que un sismo intenso dentro de los 30 años mayores a magnitud 6 pueda ocurrir, y para eso se ha diseñado este puente. Esta es la información inicial. Se ubica en un suelo blando. El periodo es de 0.7, esta estructura tiene un periodo de 0.7. El periodo objetivo de la estructura con aislamiento de base es 2 veces el periodo inicial, que es 1.4 segundos. Al igual que en el caso anterior, es importante establecer los parámetros de diseño, los objetivos de diseño sísmico. La normatividad japonesa nos manda a que para este tipo de puentes se prevenga un daño crítico, que se limite el daño también cuando los puentes son importantes. En este caso es un puente convencional. Debemos de diseñar para prevenir el daño y para prevenir un daño crítico cuando ocurren los sismos intensos. Esto es los desplazamientos, el espectro de desplazamientos de la normatividad japonesa. Ahora, el desplazamiento objetivo y sus equivalentes son diferentes al caso de edificios, porque lo modelamos como un sistema de 2 grados de libertad. Uno representa la trave junto con la losa, el otro es la columna, es el elastómero, el aislador, y la columna con sus propias propiedades. Establecimos un desplazamiento objetivo para cada uno de los elementos. La pila la hemos dejado que se comporte de manera elástica.
En todo caso, si se tiene una pila inelástica, pues también se puede determinar su desplazamiento objetivo en base a la ductilidad. El aislador lo hemos limitado a que se deforme el 150% su resistencia al cortante. Esta trave pues se va a deformar lo que se deforme la pila más lo que se deforme el aislador, y el amortiguador viscoso lo hemos dejado que se deforme con su máximo desplazamiento permitido por el fabricante. Para transformar esto a un sistema equivalente de un grado de libertad, hemos establecido su periodo ya desde un inicio. Su periodo equivalente lo hemos calculado de una forma parecida a la anterior. La rigidez equivalente ahora es la que cambia. Es un sistema en serie. Como es un sistema en serie, prácticamente un sistema de resortes en serie, lo podemos calcular de manera analítica con la ecuación 310. Si esta ecuación la graficamos, podemos determinar el amortiguamiento que necesitamos. En el eje vertical tenemos el amortiguamiento del aislador. Se puede observar que no todo el amortiguamiento que produce el aislador y no todas las relaciones de rigidez nos producen un amortiguamiento significativo, simplemente en esta área. Por eso hemos modificado que este amortiguamiento efectivo del aislador sea del 20% y hemos limitado las relaciones de rigidez que sean menores a 2. Ya que tenemos esta información, pues simplemente el periodo equivalente lo podemos calcular del espectro de diseño, dado que ya conocemos el amortiguamiento equivalente. Las características del amortiguamiento adicional se pueden determinar con estas expresiones debidas a Chen Xin, un profesor de la Universidad Nacional de Taiwán. Todos los factores involucrados los pueden consultar en la referencia. Los detalles numéricos no los mostraré, pero sí voy a mostrar los resultados. Al final, ya que tenemos, como en el caso de edificio, las fuerzas actuantes calculadas de una forma muy similar, pues simplemente se verifica que el modelo sí sea correcto. Hemos usado el modelo de elementos finitos mostrados, un modelo muy sencillo en el plano, sometido a 2 tipos de sismos artificiales para calcular la validez de nuestro diseño. Y bueno, estos son los resultados. Esta es la configuración deformada del puente. Esta es la altura de la pila del eje 2. En negro es el desplazamiento sin amortiguadores, excede el desplazamiento objetivo. Por eso fueron necesarios los amortiguadores, para hacer que este desplazamiento se redujera hasta antes de este desplazamiento objetivo. Las líneas rojas y azul muestran esos resultados. Cuando incluimos ya los amortiguadores, la estructura se desplaza a niveles menores que el desplazamiento objetivo. Conviene siempre hacer una revisión del error inherente. Aquí lo hemos calculado para amortiguadores lineales y no lineales. Se puede observar que para esta pila nunca excedemos de 1, que eso es en realidad nuestro desplazamiento objetivo normalizado. Siempre estamos abajo en la pila, abajo en el aislador, abajo en la viga. Para la sección 3 se observa un cambio, ya estamos muy al límite para las pilas y los aisladores, y para las vigas en realidad seguimos abajo. Lo importante es no exceder.
este desplazamiento objetivo. Lo mismo ocurre con la sección 4, siempre estamos por debajo del desplazamiento objetivo. En realidad podemos observar que el método propuesto pues funciona, siempre estamos abajo del desplazamiento objetivo de cada uno de los elementos. La columna nunca pasa el desplazamiento de fluencia, ni el aislador su propio desplazamiento, ni las traves. Voy a hacer unos muy breves comentarios finales. Este método de diseño basado en desplazamientos permite cumplir de manera explícita los requerimientos del diseño por desempeño. Y no es que el método de las fuerzas no lo haga, simplemente que tiene muchas limitaciones que no necesariamente garantizan que se satisfagan esos requerimientos. Este método se basa en sistemas de un grado de libertad y por lo tanto tiene también sus propias limitaciones. No considera la contribución de los modos superiores, tampoco considera implícitamente o explícitamente las condiciones de irregularidad de una estructura. Esas se tienen que hacer aparte. Todo lo que se hace con el método de las fuerzas, todos esos factores de corrección también se tienen que hacer aquí en el método de diseño basado en desplazamientos, como las correcciones por irregularidad, por torsión accidental, consideración de modos superiores. Este método se adapta a cada sistema y miembro estructural, y eso es que un muro o un edificio estructurado con marcos o un edificio estructurado con muros. Y sin embargo también puede ser parte de la limitación de este sistema. Implementar este sistema tendríamos que implementarlo para cada método estructural, y eso puede no ser del todo práctico. Permite, sin embargo, soluciones más rápidas en estructuras con disipación de energía, y esto sí es cierto. El tiempo computacional se reduce considerablemente cuando se usa este método que cuando se usa el método de las fuerzas. Finalmente quisiera agradecer a la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM por la invitación para impartir esta presentación, y a Geodynamics también por el material y facilidades otorgadas para la realización de esta presentación. Estas son las referencias que he usado en caso de que ustedes requieran mayor información o profundizar un poco más en el tema. Muchas gracias por su asistencia.